en 678. Las buenas noticias y la operación inflación. Nos visita Amado Vudú. Siento que con este programa que estamos lanzando hoy, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook. El problema de inflación es un hecho. El impulso del aumento de los precios de la inflación, el problema de la inflación. Hay problemas de inflacionarios. La polémica de la inflación. Caparrós arremetió contra Vudú por no probar marihuana. ¿Fumaste marihuana? No, no fumé. Lo de Vudú me impresionó ese momento, esa disyuntiva de Hierro. O es un mentiroso o es un nabo. Estás cambiando más que yo. Gira, gira. Causa escuchas ilegales. Macri imputado. No tengo la menor idea de todo esto, no tengo nada que ver con todo esto. Y Fino Palacio le dijo a La Nación, una sola línea, termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios es Macri en este tema. Neumann Piazza. Operaciones políticas. Le quería pedir una opinión referido a los testimonios en los medios que ha hecho Nicole Neumann en las últimas horas a propósito de un incidente policial. No creo en nada, lo que dice, no creo en nada, es una mentira atroz. Y vemos que dan la vuelta unos chicos que tendrían 16, 17 años, me parece, no sé, parecían chiquitos, con armas. O sea, no vimos la arma. Uno me golpeó el vidrio con el arma. O sea, no vimos la arma. No creo en nada, es una mentira atroz. El Eduardo Dualde Bueno y Osvaldo Papaleo en 678. Declaraciones estremecedoras sin repercusiones en la corpo. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield. Lo dice hoy, no lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando papel prensa. Brillante analogía de Duro de Domar, La Ley de Medios y Los Simpson. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Despega 678. El programa cuyos números Evita Carrió. Vaya antagonismo. Los nombres Evita y Carrió pegaditos. Cuando uno ve de qué manera caen 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces en las trampas del oficialismo. Señoras y señores,
Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Los acompañamos hasta las 10:30 de la noche en este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios. Estimados colegas, muy buenas noches. Hoy está con nosotros el ministro de Economía, Amadou Boudou. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amadou? Bienvenido, ¿eh? Gracias. Estás con hinchada propia. Sí. Son todos fumaporros. Sí. Son todos nabos. Sí. Vamos a estar hablando de ese tema después. Bueno, vamos a empezar con un tema económico. Ustedes saben, hay un montón de noticias económicas dando vueltas, pero ninguna de ellas aparece como buena en los medios masivos de difusión. Obviamente, la noticia que más se escucha es la inflación. Vemos el tape y lo debatimos. Dale. Las buenas noticias ignoradas y la operación inflación. Cristina anunció esta mañana la entrega de netbooks para 3 millones de estudiantes. Siento que con este programa que estamos lanzando hoy, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook. Y además, el que termina, el que llega al final, también se lo lleva a su casa. Los medios hegemónicos, como era de esperar, dieron tratamiento entre ínfimo y nulo al formidable anuncio. Causa ya risa la sección Distinta Vara, que mide por un lado el cibernotición argentino ignorado y por el otro el impostado ensalzamiento de las compus charrúas con el objetivo de desgastar al gobierno. Hoy 400.000 pibes uruguayos llevan la computadora personal a su casa. Nosotros todavía nos faltan decisiones para hacerlo. Ejemplo uruguayo para que todos los chicos de las escuelas tengan una computadora. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo. Llevo Acá nomás. Pasitos nada más. Igual en nuestro país, lamentablemente, tenemos que comparar lo que pasa en el Uruguay y lo que pasa en la Argentina. Todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook. Lamentablemente, tenemos que comparar lo que pasa en el Uruguay y lo que pasa en la Argentina. Antes de pasar a la operación inflación, es fundamental contextualizar. Y para ello deben fusionarse las secciones 678ísticas, buenas noticias y profecías no cumplidas. Nosotros estamos transitando una crisis financiera. Después va a venir la económica. Récord turístico. Más de 210.000 turistas disfrutaron de la playa en la ciudad de Mar del Plata. La economía viene en picada desde el último trimestre del 2008. Se está cayendo a pedazos la economía. 3.300.000 vehículos en distintas rutas de nuestro país. Eso fue lo que marcó el éxodo y el éxito turístico en este fin de semana largo por Pascuas. Qué invasión de mosquitos. No, el dengue. El dengue, no por creo... eso. Estoy preocupada con el dengue, Dios mío. Sí, siempre tenemos algo los argentinos. Ay, ¿hasta cuándo? A ver qué comemos hoy. Nos ponemos un poquito de sí, gel, por favor. Alcohol con gel. Yo me sigo poniendo, no sé si hago bien, pero bueno, por las dudas, porque la cosa no sé si ha desaparecido del todo. Tendrá el dengue ahora. Tendrá el dengue ahora. Vamos a poner un poquito de alcohol con gel. Ahí está. Yo me sigo poniendo por... Ahora viene el dengue. Claro. Ahora viene el dengue. Claro. Vuelve el verano y vuelve el dengue. Se empieza a hablar de que puede llegar a haber una epidemia. Vamos a hablar lo más claramente posible de lo que se viene, o sea, de lo que realmente se viene, ¿no? No es sin eufemismo. ¿Y cuál es la decisión política que hay que tomar para prevenir el dengue y que no llegue a ser lo que fue el año pasado? O más, porque eso es lo que tememos. O más, porque eso es lo que tememos. Facebook de 678. Marcelo Sosa. Clarín va a titular. No es que el gobierno haya actuado bien. El dengue es muy débil. Vayamos ahora a la operación inflación. El monopolio Clarín, que viene de perder los negocios Fútbol por TV, AFJP, etcétera, etcétera, y con su posición dominante en apremios, al tiempo que ignora el crecimiento del país,
anda medio monotemático con lo de la inflación. El tema sigue siendo la inflación. Los números de la inflación de marzo, sigue habiendo inflación. Lo que produce la tensión es la inflación. La inflación. Lo que en el país hay inflación. El problema de inflación es un hecho. El impulso del aumento de los precios, la inflación, es el problema de la inflación. Hay problemas de inflacionarios. La polémica de la inflación. La inflación es una inflación muy elevada. Tan obvia y burda es la intencionalidad que el subconsciente traicionó a Bonelli. Y 7 grados 2 décimas en este momento, salió el sol. Vamos a ver cómo está el resto del día. El resto del día está proyectando una temperatura. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. Y no hay campañas del monopolio que se precie si no está presente la patria socalera. Nosotros estamos viendo este tema de la modificación de precios. A mí, yo le digo la verdad, yo no quiero caer en el tema del uso de la palabra inflación, porque en realidad no estamos viendo la inflación. No estamos viendo un aumento generalizado de precios. Surge claramente de la desagregación que el 80% de la medición, no quiero caer en el tema del uso de la palabra inflación, porque en realidad no estamos viendo la inflación. No estamos viendo un aumento generalizado de precios. Y bueno, la patria socalera es así. Siempre distorsiona para el lado que le conviene. Estamos diciendo es que Argentina, que estuvo al borde de eventualmente estar metida en una crisis financiera hace un año, hoy tomó aire y es un país donde la economía funciona con los mismos problemas que teníamos antes. Digo, Argentina está creciendo, va a crecer muy fuerte este año, más de 6% probablemente. La tensión entre lo que es la oferta de alimentos al mercado interno, empezando por el trigo y la harina, tomó aire y es un país donde la economía funciona con los mismos problemas que teníamos antes. Digo, Argentina está creciendo, va a crecer muy fuerte este año, más de 6% probablemente. Y ya que estamos, sumemos al informe a la patria subtituladora, que olvidó traducir al Premio Nobel de Economía su frase más importante. Está en este momento en la República Argentina. El Premio Nobel de Economía, Marcelo Bonelli estuvo hoy con él. Argentina, según mediciones, tuvo una tasa del orden del 15% el año pasado y ahora está teniendo una tasa anualizada del orden del 20-25%. Esto puede afectar los niveles salariales y los niveles de empleo en la Argentina. Well, it's complicated. When high inflation first occurs, it in some circumstances it will be stimulative. In many cases, what brings the inflation is an increase in demand. So output and employment rise alongside the rise of inflation. So inflation is part of the good news that is brought by the increase in demand. But the trouble occurs. Vaya sutileza. Justo olvidaron subtitular cuando el Premio Nobel dice que la inflación es una buena noticia. Inflation is part of the good news that is brought by the increase in demand. But Antes de dejarle el cierre a un brillante Eduardo Aliberti, la siguiente reflexión. Cualquier economista de la tendencia que fuere reconoce el componente subjetivo e inercial de la inflación. Los medios hegemónicos, al hablar todo el día y exagerar con el tema inflacionario, mientras ignoran las buenas noticias que generan alegría y ganas de trabajar, ¿no le están causando un gran daño al país? Cierre usted, Aliberti. La venta del 65% de la leche fresca entera está en manos de 2 empresas. Una sola concentra el 62% del pan de bollería. El aceite maíz y mezcla lo venden 2 empresas en un 63%. Otras 2 se reparten el 84% de las ventas de gaseosas cola. Y cifras similares comprenden al mercado de pastas secas
galletitas saladas, leche chocolatada, pan lactal. ¿Cómo se explica que de esta clase de datos se hable muchísimo más nada que poco? ¿Por qué se los reemplaza en la agenda periodística y de la bronca pública con el simple expediente del qué barbaridad lo que salen las cosas? ¿Contra quiénes se enoja la gente cuando suben los precios? ¿Y contra quiénes no se indignan los voceros de los dueños de la torta? ¿Será cierto sentimiento vergonzante? ¿Será que los medios y su periodismo independiente viven de la publicidad de esas empresas que suben los precios? Nada de lo señalado significa obviar los deméritos oficiales. Deméritos que lo son tanto por omisión perdonavidas como por acciones específicas. La estupidez grosera del gobierno en el manejo del INDEC. Cuando se habla de inflación, aparecen estos dos únicos responsables: la nada y el Estado. Entendido el Estado como el gobierno de turno. La nada es eso mismo. La nada no existe. Al Estado le toca una porción, más grande, más chica, pero una porción. Queda un tercero, o primero en realidad. Va invicto. No existe. Por algo será. Muy bien. Bueno, a ver, ministro, hoy escuché una palabra muy impresionante hablando sobre el tema de inflación. Un periodista dijo que el gobierno no confiesa la inflación. Es como realmente si fuera un pecado que está ocultando. Simula que no hay inflación. Bueno, primero que no hay inflación y no hay causas estructurales para que haya inflación. Porque en todo este debate parece que se habla con muy pocos argumentos y se habla sin ir al fondo de la cuestión. Sobre todo en un país que ha tenido una historia inflacionaria. Y entonces uno tiene más o menos en claro que cuando hay déficit fiscal permanente, cuando hay un problema de balanza comercial externa que presiona el tipo de cambio y hay grandes devaluaciones o hay variaciones en el dólar, esas tienen que ver con causas estructurales de la inflación. Y la verdad es que del 2003 a la fecha no existe ningún motivo macroeconómico, ninguna causa para que haya una inflación estructural en la Argentina. Y entonces yo voy a volver con el tema de la tensión de precios, porque creo que también tiene que ver con la historia económica de la Argentina. Nuestro país, cada vez que hay alguna presión de disputa por la distribución del ingreso, aparece esta historia del fantasma inflacionario fomentado por alguien, en este caso por el Grupo Clarín, por otros grupos y por sectores de la oposición. Yo veía recién al vicepresidente de la Nación, comandante de facto de la oposición, hablar como si él fuera un espectador en todo esto y decir graciosamente, bueno, está pasando tal o cual cosa, como si no tuviera ninguna responsabilidad institucional y que hacerse cargo de lo que dice, ¿no? Es como un opinólogo que mira afuera un partido en el que ni siquiera se pone la camiseta para correr al costado de la cancha. Pero, perdón, ministro, ¿hay como una diferencia, quiero decir, técnica que diferencie el aumento de precios que concretamente... Por eso ahí quería llegar esto de la tensión de precios. ¿Qué está pasando? La presidenta de la Nación, el último año, tomó una serie de medidas impresionantes para que Argentina sorteara la crisis financiera internacional, que tuvieron que ver con el sostenimiento del mercado interno, que tuvieron que ver con la demanda. Quizás siendo eje en la recuperación del sistema previsional para el Estado, es decir, para todos los argentinos, haciendo eje a partir de ahí, bueno, poder reutilizar esos fondos hacia actividades productivas, hacia inversión en obra pública, hacia también cuestiones de sostenimiento de la demanda, como es crédito, hacia que siga habiendo aumento de jubilaciones, aumento de salarios, sostenimiento de empleados, trabajadores dentro de las firmas, colaborando también con las empresas a partir de repro de sus sistemas, de sus obligaciones tributarias, para que también tuvieran menos carga durante este año. Y en definitiva, una medida que ha sido revolucionaria, que a mí no me gusta dejarla pasar por alto, que es la asignación universal por hijo. Porque resulta que desde los mismos medios que después intentaron ningunearla, parecía que era la panacea de todos los males de Argentina. Eso sí, tuvimos una presidenta que tuvo la decisión, la vocación y la inteligencia para ponerla en práctica. Porque todos, hablar era muy fácil. Ella encontró cómo hacer para que funcionara la asignación universal por hijo. Entonces, cuando un gobierno tiene esta decisión, pone todos estos recursos del lado de la gente y entonces la curva de demanda agregada se desplaza, es decir, hay más demanda agregada, bueno, esta es la tensión. Porque a esta demanda agregada se puede estructuralmente responder de dos formas.
con más oferta de bienes y servicios por parte de los empresarios o con un aumento de precios. Si se enfrenta esto con un aumento de precios, lo que está haciendo el sector empresarial es simplemente apropiarse de una renta sin hacer nada. Todo el esfuerzo lo hizo el Estado, los consumidores salen a consumir, está muy bien enfocadas las políticas que llevan ante la presidenta porque van al objetivo de aquellas personas que menos recursos tienen. Cuando uno mira la asignación universal por hijo, bueno, cubre más de 3,5 millones de niños cuyos padres no tenían ningún ingreso formal. ¿Y cómo se contrarresta, digamos? ¿Cómo hace para que baje el asado? Para que en el bolsillo de la gente no sea como Queremos que baje el asado. Esta, claro, bueno, no, pero ya se está... No, y está muy bien planteado, queremos que baje el asado, porque la verdad, cuando uno mira los indicadores de precios, no solo el que realiza el INDEC, sino lo de las provincias, se da cuenta que el 90% del mismo aproximadamente, ya sea el de la provincia de Tucumán, los que se realizan en Rosario, en Mendoza, tiene que ver con el tema de la carne. Hubo un aumento impresionante de la carne, que tiene que ver con cuestiones estructurales, que estamos resolviendo, que dijimos que a partir de marzo iban a empezar a ceder, que está cediendo, y que además esto hay que ir a una matriz más diversificada de alimentación. Cuando nosotros salimos a la cancha con la carne de cerdo, con la merluza, muchos se lo toman en broma y, como todas las cosas, buscan burlarse de estos actos. Pero la verdad es que estamos apuntando a dar sustitutos para que no tenga tanto impacto. Ahora, ministro, ¿hay una diferencia, digamos, en la inflación desde el Ministerio? ¿Saben diferenciar la inflación para distintos sectores? Que los sectores más ricos, de acuerdo a sus hábitos de consumo, etcétera, tienen determinado índice de inflación. Los sectores más postergados también, de acuerdo a sus hábitos, tienen otro índice. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo que se mide en Argentina es, como en todos los países del mundo, es una canasta de alimentos que tiende a los 2 deciles más bajos de ingresos formales de la población. Esto es lo que mide, porque, mire, las cosas no se cuentan tal cual son. Hasta el año 2007, en la canasta que medía el INDEC como costo de vida, estaban los viajes a Cancún. Claro. Estaba el servicio doméstico, que es un ingreso de alguien, no es el costo de vida de una familia. Entonces, la verdad que era un mamarracho. Y ahora esas personas... Pero ahí probablemente tuvo el error de comunicación, ¿no? Cuando se cambió ese sistema de medición y no se comunicó con claridad por qué se lo cambiaba. Bueno, pero hagámoslo ahora, digo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de poder explicar todo esto. En el INDEC hizo un cambio muy importante y... Mire, cuando uno desplaza una burocracia anquilosada en un lugar como era el INDEC, donde había una burocracia que estaba acostumbrada a hacer lo que quería y adentro... y a decir lo que quería, relevaban el tema este que le digo, el servicio doméstico, lo relevaban por teléfono entre sus amigos. Entonces, cuando se dice ahora que la metodología y qué sé yo, ¿de qué metodología hablaban? Era un mamarracho lo que hacían. Y ahora esas mismas personas, desde afuera del INDEC, reconocen que sin capacidad operativa para medir las cosas y siguen haciendo mediciones que algunos medios la levantan como si fuera la verdad revelada. A ver, varones. Ministro, una pregunta que a lo mejor está en nosotros, latente, todos no podemos preguntar lo mismo, pero me da la impresión que deberíamos decir esto. En las expresiones de Aliberti, él dio una especie de diversos monopolios en distintos rubros de alimentación, ¿no es cierto? Marcó, dijo, acá hay 2 empresas, acá hay otras 2, que son los que dominan el mercado de precios. La pregunta que uno siente frente a un ministro, frente a un Estado, el Estado no puede hacer nada para evitar que esas empresas no se abusen de la situación del mercado, de la demanda, etcétera. ¿Puede hacer algo? Dígame la verdad, ¿puede hacer algo? Puede hacer, lo está haciendo, y hay una decisión firme de profundizarlo y seguirlo haciendo. Porque, otra vez, los precios no los aumenta el INDEC, los precios no los aumenta el gobierno. Es más, aquellos precios que dependen del gobierno, como son los de los servicios públicos regulados, están congelados por acción de subsidios que pone el gobierno para que esos precios lleguen a un mismo nivel, tanto para consumidores como para algunas cadenas de producción. Ahora, nosotros vamos a seguir trabajando siguiendo la cadena de valor de cada uno de los productos, porque esto tiene 2 patas. Por un lado, la producción de esas empresas que muchas veces son concentradas. Muchas veces tiene que ver con la escala. Tal vez no sería lógico, porque uno lo ve en otros lugares del mundo, que haya, no sé, 50 empresas que fabrican gaseosas. Entonces, en realidad, ahí hablar de competencia perfecta es una ficción y una mentira. Es una ficción y una mentira. Y aquellos que dicen que esto se resuelve dándole mayor competencia al sector también están
mintiendo, y en nuestro país pasó en los 90. Nos decían que desregulando algunas actividades, otorgándole mayor competencia, íbamos a bajar esos precios. Y esto no es cierto porque hay sectores que tienden a que es una concentración. Entonces ahí lo que necesitamos es que el Estado siga haciendo su acción de control y seguimiento. Ahora, si al mismo tiempo, desde un gran sector de los medios, se está permanentemente erosionando la acción del Estado de control y seguimiento, bueno, lo que están haciendo es dejarnos en manos de esos oligopolios, porque falta el contrapeso que es el Estado. Por eso es muy importante que esto se pueda explicar, clarificar, porque si no, resulta que quien te está defendiendo, quien te está cuidando los precios, es el malo que no los deja hacer. Mire, el año pasado pasaron cosas impresionantes. Cuando el gobierno tomaba acciones para cuidar las importaciones, porque era un año muy difícil, cayó casi el 15% del comercio internacional en todo el mundo. Y entonces la presidenta tomó la decisión de, bueno, decir, nosotros vamos a cuidar el empleo local. Entonces vamos a ver qué pasa con los productos que ingresan, en qué velocidades ingresan, a qué precios ingresan. Parecía que nosotros era un pecado estar cuidando a los argentinos. No, Brasil está indignado. Bueno, mire, lo primero que tenemos que hacer es no caer en el desempleo estructural que hubo a partir de no cuidar nuestras empresas. Ese es un relato paradójico, ¿no? Porque es la queja por la inflación y la queja por el control de la inflación. Yo creo que es tradicional. Acá, perdón, me parece que estamos en dos lenguajes. Una es la expresión del Estado, vamos a distanciarnos, de la expresión del Estado con sus ideas de proteger a la sociedad. Y por otro lado, ¿debemos pensar que los medios están conspirando contra el Estado? No, produciendo una mentira, produciendo una mendacidad, una inflación desmesurada a través de sus voceros. No, hay un ánimo de... Eso es raro también en la Argentina, está la inflación inflacionada, o sea, hay un ánimo de que haya inflación, lo cual es, digamos, desde... Es que la inflación una cosa tiene rara. que ver con cuestiones de expectativas. Claro. En términos de crecimiento económico para el 2010, ¿cuánto está previendo el gobierno? Va a ser 6, muy 7, buena. 8 más o menos. Va a ser 6, 7, 8. Más o menos, ¿no? Por ahí andamos. Va a estar en el rango. Con ese comentario te ganaste salir en este programa 2 meses. Bueno, pero son los números que obvió decir otra persona en la presentación. Barra. Igual sale. No, digo, podemos ver el lado bueno de, a pesar de la suba bastante importante de algunos precios, Clarín nos cuesta lo mismo de siempre, nos cuesta creerle. No ha cambiado. Muy bien, cambiamos de tema, pasamos a, yo creo que el tema Macri, exactamente, fue llamado a indagatoria por el juez Ollarvide, que está investigando las escuchas ilegales. ¿A que no saben lo que dijo Macri? Véanlo. Escuchas ilegales. Macri cada vez más complicado. Mauricio, hoy el juez Roberto Ollarvide lo citó. Lo citó diciendo que lo imputa de delitos muy graves, por ejemplo, miembro de acción ilícita, falsedad ideológica, responsable de las escuchas de Ciro James. ¿Cuál es su opinión de esto? La verdad que estoy muy tranquilo. No tenemos nada que ver con estas escuchas. Por lo que veo, usted se declara absolutamente inocente. Pero no hay ninguna duda. No tengo la menor idea de todo esto, no tengo nada que ver con todo esto. Hay 167 llamados entre James y Elfino Palacios, desde el 1 de julio de este año hasta fines de septiembre de este año, 3 meses. 167 llamadas. Por ahí ustedes piensan que este Ciro James era un cargoso, que lo llamaba a Palacio, que era un cargoso. Hay gente cargosa que llama. Ahora le voy a decir que hay más de 50 llamados de Palacios a James, 400 llamados entre Ciro James y la plana mayor de la Policía Metropolitana. ¿Y los cruces de llamadas? Porque se supone que quería entrar a trabajar, entonces habló por teléfono, por Nextel, para entrar a trabajar ese lugar. Esto es de un aspirante, la verdad es que no. La verdad es que les pido que no nos tomen por tontos. ¿Ustedes quisieron hacer inteligencia? No. Que hagamos inteligencia en las escuelas, en los alrededores. ¿Ustedes quisieron hacer inteligencia? No. Es toda una película que quiere y tiene como por objetivo que la Policía Metropolitana no salga a la calle. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. ¿Que para mí... Palacios a James? No, de ninguna manera. Y Fino Palacio le dijo a La Nación, una sola línea, termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. Nadie recomienda a alguien que no conoce. Él es el que lo quiere meter en el gobierno. Él es el que se lo quiere meter a Macri. Y Palacios
es Macri en este tema. No tengo la menor idea de todo esto, no tengo nada que ver con todo esto. Y Fino Palacio le dijo a La Nación, una sola línea, termina con todo. A Ciro James lo recomendé yo. Y Palacios es Macri en este tema. Hace 6 años decidí participar, en ver si podía dar un aporte para sacar este país adelante. Pero desde que tomé esa decisión, lo único que coseché del sistema es agresión de todo tipo. ¿Qué pasa en el sistema político argentino que es tan reacio, tan reaccionario, tan violento? He tenido muchísimas más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de nuestra señora acá enfrente. Igual, cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno ¿Vos te das cuenta que sos muy efectivo cuando hablas? Esta señora acá enfrente, es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. ¿Qué pasa en el sistema político argentino que es tan reacio, tan reaccionario, tan violento? Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Uy, vale, ¿cómo estás, Marcelo? Pero sí o no, ¿es así o no? Me dijeron que iba a hacer un reportaje más de la vida y no tan político porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? ¿Usted cree, desde su punto de vista, que estamos ante un juez equivocado o estamos ante intereses políticos? La verdad que es difícil de entender todo lo que ha hecho este juez. Es muy difícil de entender. Esa es la situación de Ollarvide. ¿Qué cuál es mi opinión? Eso es política. Sí. ¿No? ¿Armado por quién Eso. políticamente? Yo creo que por el gobierno. ¿Y vos qué pruebas tenés para decir No, eso? yo no tengo ninguna prueba. ¿Y vos qué pruebas tenés para decir No, eso? yo no tengo ninguna prueba. El 28 está citado a declarar indagatoria sobre el caso de espionaje telefónico el jefe de gobierno Mauricio Macri. Sabemos, creemos, pensamos que esta causa tiene un olor muy político, que este es un juez realmente conflictivo. ¿Cómo le va, señor Busta? Nelson Castro por Radio Mitre. ¿Cómo ha tomado esta decisión del juez Ollarvide? Realmente muy bien. Bueno, ayer el juez Ollarvide hizo lugar a nuestros requerimientos y nosotros entendemos que hay más que suficiente prueba y más que suficientes motivos para que esto se haya llevado adelante y bueno, la única respuesta que necesitamos es esta, justamente, la de la justicia, no la política, como están tratando de decir, de que esto es un operativo político. Le puedo asegurar que lo que menos nos importa a mi familia, a mí, a los familiares de la víctima del atentado a la mía, es una respuesta política. Sabemos, creemos, pensamos que esta causa tiene un olor muy político, que este es un juez realmente conflictivo. ¿Vos crees que Ollarvide quiere perjudicarlo, Mauricio Macri? No lo sé. Te digo, pues el juez también que está investigando a Jaime y ha sido duro con Jaime, al menos hasta ahora. Bueno, a ver, ¿qué pensás, Amargo, de esta situación de Macri? Me impresionó lo de esta última chica que decía, esto tiene la política. Sí. Ella es diputada, se dedica a la política. No huelen los del PRO. Se le chipoteó. A ver, Sandra. No, a mí me parece increíble. Solamente se puede soltar que esto tiene un olor político cuando durante meses y meses y meses los grandes medios estuvieron encubriendo el caso de las escuchas, porque lo dieron a regañadientes y cuando había alguna noticia, cuando alguno iba en cana, cuando Palacios fue preso, cuando o lo procesaron por la AMIA, o cuando balearon al cuñado de Macri, o en fin, cuando había acontecimientos dentro de la causa que forzaban el tratamiento periodístico del tema, pero de todas maneras, yo lo escuchaba a Morales Solá, es un gacetillero. Realmente, igual que Majul, parece alguien puesto ahí repitiendo una gacetilla. Hoy empezó también el jury a los 2 jueces misioneros, donde en los juzgados en los que Ciro James radicaba las falsas denuncias. Quiero decir, esto implica a mucha gente. Y seguramente en los próximos días Mauricio Macri va a implicar a su padre. Carla. Sí, no, la seguramente estrategia va a es ser esa. La estrategia es esa. Por lo menos en el Porque cuñado. claro, las escuchas tienen domicilio también a eso. Está contentísimo, Franco. Ya re preocupado. En realidad no hizo inteligencia, sino desinteligencia. Sí, claramente. Recién, con esto de que a Ciro James lo recomendó Palacios y a Palacios lo puso Macri, Macri no puede decir que no tiene nada que ver. Es como si la señora, creo que lo dije alguna vez, como si la señora que trabaja en casa tuviera secuestrado a alguien en el cuarto de limpieza. Yo respondo a eso, no puede decir que yo no tenía nada que ver y hay una persona, tengo un muerto en el placar. ¿No? En este sentido, me parece que se tiene que hacer cargo, como le ha tocado a otros intendentes hacerse cargo de cosas tremendas, aunque no hubiera tenido nada que ver. Pensemos que no tuvo nada que ver. ¿Barragán? No,
me quedé viendo que hay que reconocerle a Macri que no ha podido gobernar. Hasta ahora no lo dejan... El sistema. Claro, no lo han dejado pegarle a la gente pobre que vive en las plazas con la UCE. No lo dejan pinchar teléfono, no lo dejan matar a los trapitos, no lo dejan cerrar hospitales, no le dejan bajar el presupuesto de la educación, viejo. No dejan hacer nada. Muy bien, igual esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Bienvenido. 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 Bienvenidos. Ahora todos tienen derecho a la asignación universal por hijo. Asignación universal por hijo. La mejor manera de honrar el bicentenario. Asignación universal por hijo en el cumpleaños 200 de la patria. Una respuesta inteligente. Muy bien, ministro, lo voy a agarrar así distraído. Porque lo pesqué distraído en el aula. Bueno, ¿qué opina de lo que vimos de Macri? No, impresionante. A mí, fuera de broma, las cosas que más me impresionan es eso, ¿no? Ellos vienen de afuera de la política a salvar todo. Y bueno, la verdad que no los dejan gobernar, y menos mal que no los dejan gobernar, si eso es su idea de gobernar. Pero me parece que bueno, que es un cuento que medio se acabó, ¿no? La incapacidad de gestión, siempre tener que buscar las excusas afuera del propio gobierno, las internas dentro del gobierno, que también son parte de la traba de gestión, por evidentemente no conocer lo que es el liderazgo, no conocer lo que es llevar adelante la acción, no entender de gestión, creer que esto es un kiosco que uno todo se lo puede llevar por delante y hacer cualquier operación. Y bueno, ese cuento un día se acaba. Pero si me permitís, recién hablabas del presente y el futuro. Sí. Y con este anuncio que veíamos. La publicidad que veíamos. Me parece que hoy pasó algo impresionante, ¿no? Que fue la presidenta poniendo en funcionamiento... Lo de las compu, el tema de las compu. Porque eso también es presente y futuro. Mirá, es presente y recontra futuro. Porque, primero, es cerrar la brecha digital. Es que más de 3 millones de chicos en un lapso de 3 años accedan a una herramienta. ¿De entradas cuántos son, Amado? De entrada, digamos, el principio. Es en un plazo de 3 millones. Bueno, ya hay 400.000 para los chicos de las escuelas técnicas que ya se están terminando de entregar, que ya Silvio estaba trabajando en esto. Pero ahora, el plan que se ha implementado de ANSES es realmente impresionante, porque tiene que ver con que esos chicos puedan acceder a conocimiento, puedan acceder a esta herramienta, tiene que ver con la distribución del ingreso, que es una cuestión de capital humano, es la posibilidad de dar ese salto tecnológico para adquirir todas estas nuevas herramientas. Pero además tiene que ver con el futuro. Esos chicos que se empiezan a dar este salto, seguramente van a conseguir mejores trabajos, va a haber más empleo mejor remunerado y más empleo formal. Y entonces esto vuelve a tener que ver con el ANSES y el sistema jubilatorio. Porque la única forma de sostener un sistema jubilatorio en el tiempo, en serio, y es lo que se viene haciendo del 2003 hacia adelante, es tener mucho empleo formal. El cuento de las FJP, que cada uno ahorraba para sí, bueno, quedó derrumbado en el mundo, no solo en Argentina. Igual ni siquiera se ahorraba para sí. Por eso digo, quedó derrumbado en el mundo. Y entonces, esta es la verdadera forma de fortalecer el sistema jubilatorio. Cuando le estamos dando a la juventud capital humano, capacidad de capacitarse, entonces esto en definitiva es lo que hace la diferencia entre los países que pueden desarrollarse, significa más y mejores empleos, significa más aportes y contribuciones al sistema previsional y vuelve a generarse ese círculo virtuoso. Ahora, tuvo mucha más difusión lo que pasó en Uruguay en su momento respecto de las computadoras que lo que pasó hoy con las computadoras en Argentina, a pesar de que fue en cadena nacional el discurso de la presidenta. Es muy jaurechiano, ¿no? Eso es muy impresionante. A mí la verdad es que las cosas pasan afuera, acá no pasa nada. O es malo lo que pasa. Sí. No, y ahora prepárate porque viene la gripe A otra vez. En realidad parece que siempre estuviéramos haciendo el mismo programa, tratando de aportar ideas, porque estamos hablando contra un enemigo que es la falsa información o la omisión. Es decir, si usted, ministro, estuviera frente a 10, vamos a suponer, personas consumidoras en un supermercado, enseguida se le hubieran venido al humo, porque después... Yo voy, Bueno, no te cruces con mi vieja. Y le hubieran dicho, pero ¿cómo? Si todo aumenta y usted dice que no aumenta de precio. Pero es que no es tan así, no es tan así. Algunas cosas aumentaron, volvemos al tema de la carne, hay otras que no.
Entonces, yo lo que creo es que si se machaca sobre el tema permanentemente, bueno, es como decía Goebbels, ¿no? Miente, 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 algo algún día queda. Eso es lo que está haciendo el grupo. Y me pareció muy impresionante esto del señor Burns, que vimos hace un rato. Sí, ahora vamos a ver un informe bien sobre lo que dispone controlar el señor Burns. Pero además hay una cosa, yo vi el programa ayer con esto de Papaleo y cómo se adquirieron algunas, la famosa Conarepa, que es algo siniestro, ¿no? El comercio se da entre personas libres. Cuando alguien compra una empresa, compra un producto y alguien lo vende, ambas personas tienen que ser libres. Me parece que esto es muy impresionante que pasó en una época en la Argentina donde alguien se podía hacer de una empresa desde una posición totalmente de diferencia. De extorsión, de libertad, etc. Una cosa que es impensada. Entonces, bueno, por lo menos el señor Burns iba con la chequera. Sí. No iba con una apretadora adelante para pagar un cheque más barato. Bueno, nosotros compartimos de alguna manera la sensación de que lo que ocurrió ayer acá en el estudio, lo que dijo Papaleo, lo que dijo Duhalde respecto del papel prensa, no tuvo una difusión importante. Siendo uno de los temas quizás más importantes en la historia del periodismo, ¿no? Por lo menos en los últimos 30 años de la historia del periodismo en Argentina, que hay una empresa constituida alrededor de una violación a los derechos humanos, ¿no? Eso es una cosa muy grave y hay testimonio. Mira, vamos a ver directamente lo que ocurría ayer en el programa cuando tanto Osvaldo Papaleo como Duhalde hablaban sobre el origen y la historia oscura de papel prensa. Osvaldo Papaleo y el Eduardo Duhalde Bueno en 678. Anoche en 678 hubo testimonios desgarradores y escalofriantes sobre las causas Hijos de Noble y Papel Prensa, por supuesto ignorados por la corporación mediática. Aquí los momentos más salientes. Graeber oficia de testaferro de distintos intereses que convergían en la empresa Papel Prensa. Decime, ¿dónde estaba la familia Graeber cuando Clarín asumió la propiedad de Papel Prensa? ¿Sabes dónde perdió la familia Graeber la propiedad de Papel Prensa? En una mesa de tortura. Luego del golpe de 1976, Graeber muere en un accidente de aviación en México nunca esclarecido. Su viuda y sucesora, Lidia Papaleo, tu hermana, comienza entonces el proceso de venta de sus bienes. A partir de la muerte de David Graeber, que se produce en mitad del proceso militar, el 7 de agosto del 76, cuando retornan al país, estaban en el extranjero, tuvieron un violento ataque y un saqueo de sus bienes, de todo. Había 35 empresas de Graeber, no era solamente Papel Prensa. Entonces, cuando llegan al país, llegan en circunstancias muy difíciles. ¿Quiénes son los que llegan? ¿Qué parte de la familia? El papá, la mamá, el hermano Isidoro y mi hermana Lidia Papaleo de Graeber. Entonces, ahí vemos que se origina una crisis importante del grupo y entran a operar sobre ellos muy violentamente. Los Graeber, inocentemente, digamos, en un momento donde ven todo este tipo de presiones, mandan una carta a Videla diciéndole, mire, queremos una reunión con usted porque le queremos contar esta situación. Por un lado viene un grupo manejado por Martínez de Osa a través de un primo de él, Martínez Segovia, que estaba dentro de Papel Prensa, para que vendamos a 3 diarios las acciones mayoritarias de Papel Prensa en un precio determinado. En esas circunstancias es donde aprenden, donde ellos entran a vivir cosas y reuniones con la gente de los diarios. Yo le voy a hacer una referencia que yo la hago siempre, porque si no se tiene una aproximación a la realidad de lo que era el año 76 de este país, la gente no. Mi hermana, que fue torturada, violada, pasó de todo en el puesto vasco, en el pozo de Banfield, lo dice hoy, no lo decía entonces, lo dijo siempre. Prefería la mirada de los torturadores que le habían hecho eso a la mirada de Mañeto negociando Papel Prensa. Yo me presento a una asamblea de Papel Prensa que se desarrolla en el año 78, donde ellos licúan las acciones aparentes, ya habían, junto con el Estado, se habían apoderado del 100%, porque ¿qué ocurre? En el año 77, cuando son detenidos los Graeber, las acciones eran el 28% del Estado Nacional, el Ministerio de Economía la manejaba. Sí. El resto eran de los Graeber, que pasan a la Conarepa porque los Graeber fueron incluidos en el acta institucional, donde pierden sus derechos civiles y de todo orden. Se te hacían el acta esta, te quitaban todo. El acta institucional, claro, era una copia de un acta que hubo en Brasil, de la dictadura brasileña, pero el modelo. Te expropiaban. Te expropiaban todo. Entonces las acciones en un momento son el 100% del Estado Nacional, que obviamente
trabajaba junto con el grupo Clarín. Este tema de Clarín es un tema tabú desde toda la vida del tema de papel prensa. Diputado que pedía el expediente de papel prensa, que lo pedía, como ellos tenían muy controlado eso, al otro día, equipo de investigación de Clarín, a la ciudad donde vivía él, iban y, sí, ¿cómo hizo? ¿Cómo vivía este antes? Empezaron a fotografiar la casa, empezaba el apriete liviano, el de la maquinita de fotos. El muchacho decía, el expediente devolvelo. Esto fue un aquelarre siempre desde el punto de vista jurídico y legal. Yo creo que esta investigación que se va a hacer no solo va a echar luz sobre cómo se apropiaron de las acciones, también cómo administraron papel prensa. Papel prensa, porque Clarín sin papel prensa no es Clarín de hoy, ¿eh? No nos engañemos. Fue la inyección que posibilitó que el grupo monopólico se convierta en dueño de los diarios. Yo tengo la sensación que ellos, por primera vez el escenario, yo decía hace un rato acá con un amigo que charlaba, tocaron la campana y subimos al ring. Siempre subíamos al ring, pero no había campana, no empezaba la pelea. Hoy la pelea es la ley de medios. Hoy no es los chicos de la señora de Noble, no es papel prensa, esos son detalles de este combate. La pelea grande, mis queridos, ahí. ¿Cómo llega la Ernestina Herrera a la posesión de la primera de las dos criaturas? Se presenta en el juzgado número 1 de menores de San Isidro y dice, mire lo que me encontré. En la puerta de la casa, en la puerta de mi casa, el chofer. No había custodia, seguramente, tampoco debía tener personal de servicio, porque ella abre la puerta, no había nadie, y encuentra una niña en una cajita. Y dice, oh, entonces ella va al juzgado y encuentra una jueza que ya ha fallecido, la jueza de menores, que le dice, ay, qué sorpresa, qué bien, señora, llévese la niña, ¿eh? Le doy la guarda y después le doy la adopción. Pero 3 meses después aparece una mujer que dice, encontré un niño. Todos saben que en San Isidro los niños se encuentran al 100%, ¿no? Y a la hora de llevar el niño, aparece doña Ernestina, que pasaba por allí, vio luz y entró, y dice, vengo a pedirle la guarda y la tenencia del otro niño. Es decir, yo no voy a sostener que son apropiados porque yo presido la Comisión Nacional por la Identidad y debo esperar que la justicia lo determine. Pero la causa es escandalosa. Bueno, en realidad hay dos cosas acá, Amado, que es lo que dijo Dualde respecto de los hijos de Ernestina y lo que dijo Papaleo respecto del origen de papel prensa. ¿Es así? ¿Lo ves así? Nosotros hemos iniciado con mucha profundidad toda la investigación y todo el estudio de lo que tiene que ver con papel prensa, sobre todo un tema que también se tocó ayer, que es el de la subadministración, porque esto tiene que ver con haber utilizado una empresa no en rigor de verdad para el propio objeto de la empresa, sino para fortalecer otra empresa que es propietaria de la misma, pero además en contra del socio, que es el Estado. Si se avanza en esta línea de investigación y se llega a detectar esto, bueno, es una situación muy complicada, porque sería complicada en cualquier actividad, sería un abuso de una posición dominante en cualquier actividad, pero esto estamos hablando de libertad de prensa. Entonces, no solo es una actividad económica, sino que es una actividad cultural. Y yo creo que es un tema embromado, ¿no? Barragán. Me quedé pensando por qué no salió en los medios esto de Papaleo y Dualde. Y bueno, es probable que salga una columna algún día de estos de Adrián Ventura diciendo que nunca estuvo Papaleo en este programa ni Dualde y que es un invento del oficialismo. Un invento del programa de la mierda oficialista. Un invento acá. Lo interesante del acallamiento, de la omisión, como dice Ramonet, de la noticia, es que no es solo el monopolio, a mí me gusta más decir la empresa hegemónica, que la que logra la omisión, porque eso sería lo lógico, porque es la principal damnificada, o el caso de La Nación. Pero hay centenares de bocas periodísticas que podrían haberse hecho y ramificado y propagado lo que ocurrió anoche, y no ha ocurrido eso. Es decir, ¿sabes por qué? Porque en realidad la prensa hegemónica mantiene de algún modo el dominio sobre muchas conciencias de periodistas que no se atreven a ser originales y enfrentarse, aunque no pertenezcan a ese medio,
Es muy difícil, es una situación de vulnerabilidad del periodismo. Pasa que si jodés te aumentan el papel al toque. Yo no quería dejar pasar lo que dijo Papaleo, que me pareció muy importante después de comentar, de relatar, mejor dicho, ese horror familiar. Me llamó mucho la atención que dijera que la pelea es la ley de medios. Porque en este caso, y atado a este relato, vemos cómo la ley de medios se imbrica de una manera clarísima con los derechos humanos. Justo en un momento en el que desde el grupo monopólico se dice que el gobierno se apropió de los derechos humanos. Muy bien, nos vamos al corte con el Club de la Buena Onda, dale. Oh yeah, oh my job. Stand by me, no matter who you are, no matter where you go in life, you gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gon' need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. No, I won't be afraid. I won't shed one tear just as long